Vamos a continuar con nuestro estudio que titulamos La Iglesia dotada del Espíritu Santo. Y vamos a terminar o tratar de terminar el día de hoy el capítulo 4 del libro de Hechos. Capítulo 4 del libro de Hechos. Ya todos están ahí en el capítulo 4, vamos a ver los últimos versículos, pero vamos a hacer como siempre un recuento. Pero antes vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Señor. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder entender tus verdades, Señor. Queremos que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que nos ponga convicción, la que nos anime, la que nos exhorte, la que nos corrija, Señor, para que no salgamos igual de como hemos entrado, Señor. Queremos salir cambiados, renovados, Señor, transformados por el poder de tu palabra, Señor. Oro para que seas tú glorificado en este día, Señor, y que pues, una vez más, que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y quede implantada en nuestros corazones, Señor. Oramos agradecidos, quita cualquier distracción durante este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si recordamos en nuestro último estudio del libro de Hechos, en la última parte, vimos cómo los apóstoles Pedro y Juan, después de ser liberados de las autoridades, ellos se reunieron con toda la congregación. Con toda la congregación. Acuérdense que ya eran como 5,000, ¿no? Y decidieron hacer ¿qué? Decidieron orar. Y quizás la pregunta sea, ¿por qué decidieron orar? Decidieron orar porque ellos sabían que la oración es muy importante para nosotros los cristianos. Díselo a que está a tu lado, la oración es importante. Vamos a volvernos pentecostal. Dile al de tu lado, la oración es importante. ¿Lo creen o no lo creen? La oración es importante, es importantísima, es más, es poderosa, ¿no? Cuando el pueblo unido ora, suceden milagros. Hace poco tuvimos 2 accidentes que recordamos. Uno, que está aquí con nosotros ahorita, que es Iván, tuvo un accidente y pudo haber sido peor. Dios permitió que pasara algo, pero pudo haber sido peor. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. El otro accidente fue del papá de Loida. Fue corneado por un cabrito en el ojo y pudo haber perdido el ojo. La congregación se puso a orar, oramos, y cuando llegó al hospital, el doctor lo vio y dijo que sí, había corneado, pero no había tocado el ojo estaba bien, y él está ahorita ya en recuperación, y está bien. Iglesia, la oración es muy importante. Acordémonos bien de eso. Es más, fue Jesucristo quien abrió las puertas para que nosotros podamos orar y el Padre nos pueda escuchar. Y quiero decirte que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, puedes orar, puedes rezar las veces que quiera, Él no te va a hacer caso, porque no eres su hijo. Es a través de Jesús que nuestras oraciones llegan al Padre. Él es el puente, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y cuando la congregación se une en oración, esa oración es poderosa. No tengan temor, iglesia, de pedir oración si estás pasando por algo. Hoy, ora por fulano, ora por mí, ora por esto, ora por lo otro. Mira que estoy pasando esta situación. Y te aseguro que la congregación en pleno va a orar y el Señor va a escuchar esa oración y va a hacer de acuerdo a su voluntad. En ese estudio vimos algunas cosas importantes. Una de ellas es que dice, oraron con unanimidad. Ellos oraron juntos, en un mismo espíritu. Luego dice que oraron con discernimiento. Ellos supieron discernir lo que decían las Escrituras.
Ellos también supieron discernir las circunstancias que estaban viviendo. Ellos no oraron o rezaron algo así de paporreta. Amén. No. Ellos oraron de acuerdo a la necesidad, a lo que estaba pasando en ese momento. Señor, por favor, usa las manos del médico. Señor, por favor, manifiéstate con poder. Voy a entrar a pedir un trabajo, que me lo den, Señor, si es tu voluntad. Y si no, pues que no me lo den y que me den otro mejor. Oramos específicamente de acuerdo a las circunstancias. No rezamos por rezar, que quiere decir repetir palabras sin sentido. Ellos oraron en forma definida y concreta. Ellos no pidieron que termine la persecución. Fíjese bien, ellos no dijeron, por favor, que ya ese criminal deje de molestarme. No. Ellos pidieron que fuesen dotados de un poder espiritual, que ya lo tenían, que es el Espíritu Santo, para afrontar la persecución. Ellos pidieron que el Señor se hiciera cargo de la situación mientras ellos seguían testificando, y que el Señor los use como instrumento de bendición hacia quienes los perseguían. Imagínense esa oración. Estás orando no para que el Señor le tire un rayo al enemigo y el enemigo caiga ahí fulminado. No, ellos oraron para que el Señor los dote de poder, de ese poder sobrenatural que viene a través del Espíritu Santo, para que ellos puedan testificar a esos enemigos y que esos enemigos también reciban a Cristo. Y yo creo, iglesia, que ese debe ser también nuestro fin. Todos tenemos enemigos. Todos tenemos alguna persona que no nos cae bien o que no le caemos bien. Todos tenemos enemigos que ni siquiera sabemos quiénes son. Pero ellos han decidido ser nuestros enemigos. Nosotros no hemos decidido que sean nuestros enemigos. Entonces, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que el Señor suavice sus corazones y que puedan escuchar el mensaje de Cristo. Ellos oraron arriesgadamente. Ellos, por amor a su Señor, no vacilaron en arriesgar sus vidas y oraron exitosamente. Y a raíz de eso, Dios contestó maravillosamente y con poder sus oraciones. Y como consecuencia de ellos, comenzaron a predicar la palabra sin temor. Y cuando ellos acabaron de orar, inclusive hubo un temblor en el lugar donde estaban reunidos. Hubo un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense que oremos hoy día acá y esto empieza a temblar como... Y de repente todos salen llenos del Espíritu Santo y se van a la plaza de armas y a cuanta persona se encuentran le empiezan a hablar de Cristo. Eso es lo que hicieron ellos. Ellos salieron a hablar. Ellos no salieron, tengo hambre, voy primero al Zarco o a no sé dónde a comer, o ya está mi comida lista. Voy a comer primero, de ahí voy a tomar una siesta. No, ellos salieron de frente a predicar la palabra. Eran 5,000 personas. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa salir así en mancha a predicar el Evangelio? El domingo, el último domingo que estuvimos aquí, hace 2 domingos, el grupo misionero que estuvo aquí salió a la plaza de armas y por las calles de Cajabamba a predicar. Y 13 personas recibieron a Cristo. ¿Y saben qué? Si hubiera sido una persona la que recibió a Cristo, valió la pena. Pero fueron 13 personas que recibieron a Cristo. Entonces, eso es importantísimo. Orar para que el Espíritu Santo nos invada con ese poder sobrenatural para salir y llevar su palabra sin temor, sin vergüenza. Vamos a leer los versículos del 32, el versículo 32 que dice, escuchen bien, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Punto 1, si estás tomando nota. La persecución nos une. La persecución nos une. Esta expresión de un solo sentir y pensar
sugiere el tierno cariño de los primeros cristianos que tenían los unos por los otros. El cristianismo no es una fe fría y formal, es la, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chao. No, el cristianismo es una familia. En el cristianismo hay cariño. Yo recuerdo haber viajado por algunos lugares de Estados Unidos y conocer familias cristianas que nunca en mi vida me han visto, en su vida me han visto, y sin embargo decir, ¿para qué vas a ir a un hotel? Ven a mi casa, somos hermanos, somos familia, quédate en mi casa, come mi comida. Iglesia, estén por seguros que a donde ustedes vayan y encuentren un cristiano, es tu familia. Y te va a tratar como tu familia. Yo lo he experimentado por lo menos unas 20 veces. El cariño, cómo nos tratan, el amor con el que nos tratan, la generosidad con que nos tratan, definitivamente muestra que son verdaderos cristianos y que nos consideran su familia, aunque no hablemos el mismo idioma. Entonces el cristianismo es y debe ser un amor tierno y cálido de los santos, basada en los latidos del corazón. Esto es cierto hasta el punto que el Espíritu de Dios dio testimonio de que la prueba suprema del cristianismo real y vital se basa en la prevalencia del amor. Si no hay amor, no hay nada. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Es más, el libro de Juan 13:35 nos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahí empieza todo. Porque si entre hermanos cristianos no nos amamos, peor va a ser con aquellos que no son cristianos. El amor empieza aquí en casa. El amor entre hermanos es el amor que va a mostrar que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y otras personas van a querer acercarse a Él por ese testimonio. Pero si nos ven peleando, si nos ven criticando, escuchan que criticas a tu hermano cristiano, ¿quién va a querer ser cristiano? Nadie. ¿Acaso era que algunos cristianos no creyeron una historia del nacimiento de Cristo y otro grupo creyó otra historia? No. Eran de un solo sentir y pensar. No conocían sino un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No había confusión en la doctrina, todos estaban claros que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo murió por tus pecados, que Jesucristo murió en esa cruz y su sangre derramada lavó tus pecados y te dio la esperanza de la vida eterna. Todos estaban claros. Y la pregunta quizás sea, ¿estás claro tú de eso? ¿Estás claro que Jesucristo vino y murió por ti para darte la esperanza de la vida eterna? ¿Estás claro? No me contestes, pregúntate tú mismo. Este texto empieza diciendo todos los creyentes. Esto quiere decir que la multitud de los que creyeron no eran simplemente los nuevos cristianos, sino el cuerpo general de los discípulos. Y el efecto de la primera persecución, contrariamente a las expectativas de sus perseguidores o de sus enemigos, esa hostilidad que tuvieron hacia ellos los seguidores, los que los perseguían, lo único que hizo es que resultó uniéndolos más. Cuando hay persecución, el cuerpo de Cristo se une. La multitud en ese momento, sumando al menos 5,000 personas, eran de un corazón y un alma. En otras palabras, en sus puntos de vista sobre la verdad divina no había surgido ninguna diferencia. En sus planes no había división. Los primeros creyentes manifestaron, por tanto, la autenticidad de su salvación por el hecho de su unidad. Eran de un solo corazón. Amaban a Dios y se amaban los unos a los otros con un corazón puro, ferviente. Parecían vivir el uno para el otro y todo para Dios. Y viene otra pregunta. ¿Así vivimos nosotros?
¿Esa es la manera como vivimos como cristianos? Como hermanos eran de una sola mente, caminaban por la misma regla y tenían el mismo amor siendo unánimes. Y el libro de Filipenses 2:2 nos dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma, pensamiento. Todos deseaban una sola cosa, ser bendecidos. Todos pensaron una cosa, permanecer fieles al Señor Jesús. Todos sintieron una sola cosa, el consuelo del Espíritu Santo. Y esta unidad de corazón en querer pensar y sentir fue el alma que movió todo el cuerpo de Cristo. Ninguno de ellos dijo que nada de lo que poseía era suyo, pero todas las cosas que tenían podían ser usadas por todos. Así consideraron tanto las necesidades del otro que a ninguno se le permitió pasar necesidad. No había mendigos entre los cristianos. Los propietarios de casas y tierras como Bernabé, el chipriota dice la palabra, las vendían y depositaban el producto en un tesoro común, del cual se distribuía a cada discípulo según sus necesidades. Todo esto fue motivado por el deseo de aliviar las necesidades de aquellos que al convertirse en creyentes se vieron obligados voluntariamente a renunciar a sus bienes terrenales. Entendamos, iglesia, 5,000 personas se salvaron. Probablemente 4,000 de ellas no eran de Jerusalén. Habían peregrinado a Jerusalén a celebrar las fiestas. No tenían casa, no tenían dónde comer, se les había acabado la plata. Se dieron cuenta que lo que habían estado adorando era falso. Ahora recibieron a Cristo y querían más comida espiritual, querían saber más de lo que significaba estar con Cristo. Querían ser discipulados, no se querían mover de Jerusalén, pero no tenían trabajo, no tenían dónde vivir, dónde comer. Y fueron los cristianos de Jerusalén, los mismos que vivían en Jerusalén, los que ofrecieron sus casas para que durmieran ahí, para que comieran ahí. Este texto describe cómo en medio de la iglesia no había necesitados, porque los hermanos eran generosos. Ellos recordaban claramente el mandato dado por el Señor que está en el libro de Mateo 6, del 19 al 21, que dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿cuál era la actitud de los discípulos frente a sus posesiones? Lucas los describe que eran de un corazón y un alma. Tenían en común todas las cosas. No había ningún necesitado. Pero quiero aclarar algo. El mandato acá no es que a que no tengamos posesiones, no se asusten, o que los vendamos todo, tampoco. Eso no quiere decir que vas a salir de aquí a vender toda tu casa, todo, y lo vas a traer a la iglesia. No. Si quieres hacerlo, por supuesto que está bien, pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. El mandato para ellos y para la iglesia en todos los tiempos es que no nos aferremos a las posesiones materiales, que el afán por acumularlas no nos impida ser fructíferos en la palabra de Dios, y más bien que decidamos dedicar nuestra vida a hacer tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Porque ¿sabes qué? Todo lo que tengas acá, todo lo que hayas acumulado, no es malo, pero el día que te vas, no te lo vas a llevar. Aquí se queda y lo va a disfrutar otro. El dinero, las posesiones, son necesarias para la vida de nuestra sociedad hoy en día. Y Dios nos llama a que seamos diligentes en nuestro trabajo para tener el sustento de nuestros hogares. Pero Dios nos manda a no amar y servir al dinero, sino a ser generosos y dar con alegría. El libro de 2 Corintios 9:7 nos dice
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si vas a dar, da con alegría. No des refunfuñando. Ay, ahora tengo que dar. Ay, ahora tengo que comprar caramelos para dar la donación del 31. Ay, ay, llega la bolsa y la tira ahí con cólera. Mejor no des, mejor guárdate tu plata. Si vas a dar así, Dios no va a ser glorificado, ni vas a glorificar a Dios con eso. Si vas a dar, da con corazón alegre. Si no, no des. El pastor necesita un Mercedes, da con alegría. Tal vez esto que les estoy diciendo los incomode, y mucho, porque el mundo se ha encargado de enseñarnos que valemos por lo que tenemos. Si tengo 3 casas, si tengo 5 carros, si tengo 10 vacas, 50 borregos, ¿no? Que debemos pensar solo en nuestro bien y no preocuparnos por los demás. Que entre más dinero tengamos en nuestro banco y más posesiones tengamos, mayor seguridad tendremos. Eso nos ha enseñado el mundo. Y vuelvo y repito, no está mal. Pero no nos aferremos a eso. Aferrémonos a Dios, aferrémonos a Cristo. Iglesia, no estoy diciendo que está mal que tengamos todo eso, siempre y cuando no nos olvidemos de hacer tesoros en el cielo. En otras palabras, que usemos nuestros recursos para empujar el reino de Dios. Porque ahí está nuestro tesoro en el cielo. Por ejemplo, ayudando a su prójimo en la necesidad que él tenga. Dedicando un tiempo para servir en algún ministerio de la iglesia. Mirando tu trabajo como una oportunidad de servicio a Dios y a los demás. Identifica cómo puedes hacerlo. No tienes que renunciar a lo que haces, sino que Dios espera que seas sal y luz en medio de donde Él te ha colocado. Un momentito, Juan, pero si yo he conseguido ese trabajo por mis méritos, yo tengo doctorado, tengo maestría, por lo tanto, lo que yo soy, lo que yo hago y la posición que yo tengo, se la he conseguido yo. No, mijito. Si eres un hijo de Dios, Dios te ha puesto ahí. Dios ha abierto las puertas para que tú tengas ese trabajo que tienes ahora. Y de la misma manera, si no eres fiel, te lo puede quitar. Porque Él te ha puesto ahí para que seas sal y luz. El apóstol Pablo en la carta de los Corintios nos da una ilustración que nos permite entender un poco la importancia de hacer tesoros en el cielo. Lo vemos en 1 Corintios del 3, del 11 al 15, que dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrán a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Mejor dicho, vas a estar agarradito ahí del filo del cielo. Iglesia, Pablo nos explica que cada uno de nosotros está edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Cada uno de ustedes está construyendo sobre ese fundamento, esa base que es Jesucristo. Cada cosa que hacemos acá en la tierra será juzgada en el cielo. Y Pablo en este texto hace referencia que ese juicio será como el fuego. Ahora, cada cosa que hacemos es como un material colocado en el cielo y será quemado por ese fuego. ¿Qué materiales nombra Pablo? Por ejemplo, madera, el heno y la hojarasca. ¿Qué pasa si lo pasamos por el fuego? ¿No? Ayer lo vi a Wagner que estaba echando hojarascas y hojas, prendiendo fuego allá y eso se quema rápidamente. Yo chequeo todo.
Pero, ¿qué pasa si metemos al fuego los otros materiales nombrados por Pablo? El oro, la plata, las piedras preciosas. Permanecerán a pesar del fuego. Entonces pregúntate, ¿sobre qué fundamento o en qué fundamento y qué materiales estás usando? La salvación, la entrada al cielo es por gracia, por la fe en Jesucristo. Sin embargo, Dios juzgará todas nuestras acciones. Aquellas cosas que hicimos para servir a Dios serán tenidas en cuenta como tesoros en el cielo. Aquellas que hicimos para servir al mundo, nuestro ego o al dinero, no pasarán ese juicio. Pablo termina diciendo que muchos serán salvos, pero con gran pérdida. Es decir, se pasaron su vida entera como cristianos sin acumular tesoros en el cielo. Y quizás la pregunta sea la siguiente: ¿cuántos de nosotros queremos acumular tesoros en el cielo? Levanten la mano. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Si evalúas tu vida hoy, ¿cuántos tesoros en el cielo has acumulado ya? Iglesia, lo bueno de todo esto es que aún tenemos tiempo para decidir enfocar nuestra vida a hacer tesoros en el cielo. Tenemos la oportunidad, mientras tengamos aliento de vida, para acumular tesoros en el cielo. Así que no desperdiciemos nuestro tiempo. Leamos el versículo 33, que dice: los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Punto 2, si estás tomando nota. La persecución los inspiró. En lugar de asustarlos y salir corriendo, la persecución los inspiró. Les dio un motivo para predicar el Evangelio. Si leemos la primera parte, dice: los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio ¿de qué? De la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto. 40 días estuvo caminando entre ellos. Ellos podían con toda la fe del mundo decir que Jesucristo había resucitado. Y nosotros también. Pero para ellos estaba fresquito, recién había pasado. Y la persecución los inspiró. Y en lugar de intimidar a los líderes de la nueva sociedad cristiana, bajo la oposición del Sanedrín y de todas las autoridades judías, los encendió con un mayor deseo, con más fuego de continuar con su labor de predicación. Iglesia, ¿somos perseguidos? Constantemente estamos en persecución. Espera ser perseguido por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, van a hablar mal de ti, se van a burlar. Eso es persecución. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar ante la persecución? A mí, cuando alguien me persigue, me levanta el ánimo porque me da la oportunidad. Es como decir: a ver, predícame. Y es verdad, Dios permite la persecución para darte la oportunidad de predicar el Evangelio. La iglesia había orado para que pudieran hablar la palabra con denuedo. Lo vimos hace poco en Hechos 4:29, que dice: ahora, Señor, esta es una oración, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Y saben qué? Esa debe ser nuestra oración cuando nos levantamos. Señor, gracias por levantarme con salud. Solo te pido que tomes en cuenta las amenazas de todas esas personas que se burlan de mí y concédeme la oportunidad de proclamar tu palabra sin temor alguno. Si voy al médico, quizás el Señor permitió que vayas a ese médico porque ese médico necesita escuchar tu palabra. Si vas al mercado y vas a comprar pollo, de repente el Señor te llevó a esa señora a comprar pollo porque quiere que le prediques la palabra. Nada, absolutamente nada de lo que Dios permite en nuestra vida es por nada. Él tiene un plan y un propósito, y el principal propósito es que prediquemos su palabra. Y si no lo estamos haciendo, que esto sirva
para que nos despierte y lo hagamos porque Jesucristo está pronto a venir. Y mientras más personas reciban de Cristo, más personas reciban de Cristo siendo nosotros usados como instrumentos, tú puedes decir, cachín, cachín, tesoro en el cielo. Es la verdad. Por lo tanto, ellos no cambiaron, ni rebajaron su confianza en el mensaje que proclamaban. Ellos no se fueron por, ¿sabes qué? No voy a predicar esto porque de repente me voy a meter en problemas. No, mejor no digo que Jesucristo resucitó porque me van a decir que estoy loco. O mejor no digo esto. No, ellos no cambiaron el mensaje para nada. Ni el valor con el que lo presentaban. Y sin dejarse intimidar, dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Y como consecuencia de ello, su predicación estuvo acompañada con un gran poder, es decir, con un efecto profundamente convincente. Y ninguna predicación dirá que carece de este elemento de valentía. Naturalmente, al principio, la labor de repartir los fondos comunes recayó en los apóstoles como jefes de la comunidad y como personas en las que la comunidad tenía confianza. Sin embargo, al poco tiempo, se vio que incluso los apóstoles estaban abrumados por el trabajo al punto que no podían predicar la palabra, y a consecuencia de ello, poco después, nació otra orden de liderazgo conocida como el diaconado. Lo podemos ver más adelante, lo van a ver, pero en Hechos 6:1 al 6 dice, en aquellos días el aumentar el número de los discípulos, imagínense, 5,000 personas predicando la palabra. ¿Cuántos eran ya en ese momento? Si solamente pones uno por persona, y eran 10,000 o más. El número de discípulos, dice, aumentaba. Entonces se quejaron los judíos de habla griega, ya judíos convertidos, contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que eran de Antioquía y se habían convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Iglesia, este no es un ministerio de uno. En otras palabras, yo solo no podría hacer todo lo que se tiene que hacer en el ministerio y en los distintos ministerios. Tenemos un grupo de diaconados, tenemos un grupo de líderes que nos ayudan en esta tarea que Dios nos ha encomendado para poder orar y predicar la palabra. ¿Creen ustedes que sería más efectivo el testimonio de la iglesia de nuestros días si la iglesia viviera verdaderamente la vida cristiana que proclama ser? A menos que vivamos esa vida que respalde lo que decimos ser, nadie nos creerá y como consecuencia de ello, nadie querrá acercarse a Cristo. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 5:20. No se contente solo con, Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Y después, 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes, como si Dios les estuviera diciendo a ustedes, por medio de ustedes, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Por medio de ustedes le está diciendo, vayan y díganle a otros, reconcíliense con Dios, reciban a Jesucristo. Es a través de la congregación, es a través del pueblo de Cristo que más personas se van a reconciliar con Dios. A alguien
puede tratar de recordarnos que el poder del testimonio de la iglesia primitiva residía en el Espíritu Santo. Eso es verdad. Sin embargo, el Espíritu Santo, y escuchen bien esto, el Espíritu Santo opera solo en y a través de aquellos que le obedecen. Hay otra gran declaración en esta escritura, dice el texto, que los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El testimonio de la iglesia primitiva estaba basada en la resurrección de Cristo. Y de la misma manera debe estar basada en la iglesia de hoy. Porque si nosotros no hablamos de la resurrección de Cristo, entonces ¿a quién estamos adorando? A un Dios que ha muerto. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Un Dios de, como dice su palabra, cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. En otras palabras, Él está en este momento aquí con nosotros. Porque es un Dios vivo. Y es un Dios omnipresente, quiere decir que está en todas partes a la misma vez. Donde esté predicando la palabra, ahí está Él. De repente está sentado en esa silla. No lo sabemos. Pero Él está aquí. Y este fue el gran tema de apoyo que presentaron los primeros santos. ¿Por qué? Porque ellos recordaban al Señor Jesús, había sido clavado al madero un poco antes. En ese árbol murió, de ese árbol fue bajado y puesto en la tumba de José de Arimatea, y al tercer día resucitó. La muerte de Cristo tuvo sus manifestaciones milagrosas. Sin embargo, la vergüenza y el dolor en aquel momento, las burlas y la locura del pueblo contra el Cristo que colgaba en esa cruz en ese momento, eran recuerdos recientes y perdurables. En la mente del pueblo, Cristo había muerto abandonado por el Padre y repudiado por los hombres. En esa tumba donde yacía Jesús, también se depositaron todas las esperanzas de los discípulos en ese momento. Pero en la resurrección yacía todo lo que representaba la victoria. La tumba vacía colocó la aprobación de Dios sobre la obra de Cristo. La tumba vacía aclamó a Cristo como deidad, como Dios. La tumba vacía aprobó a Cristo como Salvador y Señor. Y gracias a ello podemos nosotros ser salvos hoy. Por tanto, el tema de la resurrección infundió terror en los corazones de los que rechazaron a Cristo y gozo en los corazones de los que creyeron. Fue su resurrección la que aseguró su propia resurrección y la resurrección de los muertos que durmieron en Jesús. Mejor dicho, aseguró la resurrección de los que murieron y de los que morirán en Cristo. El testimonio de la multitud, cada vez mayor de salvos en cuanto a la resurrección de Cristo, fue durante esas primeras décadas del ministerio de la iglesia. Un testimonio indiscutible. Nadie se atrevió jamás a negar que Cristo había resucitado. Nadie. Con tal poder y seguridad los discípulos dieron testimonio de la resurrección que incluso los miembros del Sanedrín nunca se atrevieron a contradecir su testimonio. Era obvio. Leamos los versículos del 34 al 37. Terminamos. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Punto 3, y con esto terminamos. La persecución los hizo generosos. Otra vez, el autor Lucas nos presenta aquí una descripción sumaria de la vida del movimiento cristiano primitivo.